Hermanos, una vez más, Dios les bendiga. Y el siguiente estudio, hermanos, está basado en Primera de Juan, capítulo 5, versículo vamos a leer del versículo 5 y vamos a leer hasta el 7. Hermanos, aquí este estudio es sobre la sangre, si es suficiente la sangre, si la sangre es la que nos salva, si es suficiente, y nada más con poner la fe en la sangre, esto nos da pues el plan de Dios, la obra de Dios, lo que Dios diseñó en la pura sangre, porque sabemos, hermanos, que la sangre se utiliza también en el mundo para muchas cosas que no son de acuerdo con el plan de Dios y de acuerdo con la palabra de Dios, la Biblia. Sabemos que los santeros usan la sangre, sabemos también que los que practican así brujería, los que practican así vudú y practican todo tipo de satanismo, utilizan la sangre de animales así, pues gallinas, víboras, murciélagos y un sinfín así de animales que utilizan ellos para hacer sus rituales. Pero nosotros tenemos la sangre de Cristo y para nosotros es suficiente la sangre de Cristo para nuestra salvación. Pues ahorita lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios, a ver qué dice y nos dé revelación el Espíritu Santo sobre esta gran verdad. Y aquí nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí hay algo así, pues, grande, así que nos aclara que cómo vencer al mundo. Y dice aquí que sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, creemos en el Hijo de Dios, pero ¿cómo vamos a creer en el Hijo de Dios? En el versículo 6 nos dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces aquí el Espíritu Santo nos está testificando que es la verdad, que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y no solamente vino él de agua, aquí lo dice, sino agua y sangre. Y no vino él también de sangre, sino vino de agua y sangre y espíritu. Y el Espíritu es el que da testimonio. Entonces por eso es que también en el versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Al igual que son uno los que están en el cielo, dice en la tierra, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, aquí en primer lugar el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Hay otras Biblias que dicen y estos tres concuerdan en una misma cosa, y hay otras Biblias que dicen y estos tres concuerdan en uno. Pero pues es tan claro, así que nosotros, si vemos que hay tres en el cielo que son uno, también en la tierra debemos de unir el agua, la sangre y el espíritu. El agua, la sangre y el espíritu es el plan de Dios, que empieza en el bautismo del Señor Jesús, y después va él a la cruz, y con su sangre y su muerte él borra nuestros pecados y va a resurrección. Ese es el espíritu. Este es el plan de Dios. Entonces estos tres debemos de unirlos también en uno. Es un paquete para la salvación. Si predicamos nada más la sangre, nos va a faltar el agua. Si predicamos nada más el agua y el espíritu, nos va a faltar la sangre. Entonces esos tienen que estar tres unidos y tienen que estar de acuerdo.
para que concuerden los tres. Y nosotros también declaremos que así es y estemos de acuerdo también con estos tres. Entonces, la sangre, debemos de tener mucho cuidado porque en muchas iglesias se predica que la pura sangre. Y les han enseñado que nada más la sangre es la que salva. Entonces hasta llegan a decir que la sangre tiene poder, que la sangre echa fuera demonios, que con la sangre hay que rociar así a las personas y que con la sangre hay que hacer infinidad de rituales. Pero no es así, esto es espiritual. El Señor dijo, comed, dice, mi carne, bebed mi sangre. Y el que no lo haga, dice, no tiene parte, no tiene vida. Entonces, ¿pero por qué lo dijo así materialmente? Lo dijo espiritualmente. Si nosotros vemos así, porque es comer la carne de Cristo, beber la sangre de Cristo, es espiritual, es el Evangelio, la palabra de Dios. Si nosotros predicamos el Evangelio y predicamos nosotros el agua, la sangre y el espíritu, entonces ahí estamos nosotros dándole de comer así al hambriento, al necesitado, y así de la misma manera nosotros nos estamos alimentando con una comida espiritual. El día que dejamos nosotros de predicar, sentimos la necesidad y tenemos hambre, porque no lo hemos comido. Mientras comemos nosotros y bebemos su sangre, es predicando el Evangelio, la palabra de Dios. El Espíritu es la palabra de Dios. Y entonces nosotros debemos de estar siempre comiendo y bebiendo la sangre de Cristo. Esto es espiritual. Y aquí nos dice que no solamente vino de agua, sino vino también y sangre. Pero la sangre no va sola, como se ha predicado en las iglesias. ¿Y qué nos lleva a esto? A que no están completos, tienen la mitad del Evangelio. ¿Son salvos? No son salvos. Porque tienen que estar completos de acuerdo con el plan de Dios, como Dios lo diseñó, que es agua, sangre y espíritu. El bautismo del Señor Jesús es algo muy importante, algo muy elevado, algo muy santo, algo muy, muy elevado y sublime. Entonces nosotros necesitamos ver que en el bautismo del Señor Jesús, allí fue un acontecimiento y una gran verdad, que ahí donde fue bautizado el Señor Jesús por Juan el Bautista, allí hubo unas palabras ahí de vida y de Dios. Y si nosotros vemos ahí en Mateo 3:15, vemos Mateo 3:15, el Señor Jesús allí él contesta. Leo el 14, dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué fue bautizado el Señor Jesús? Para que se cumpliese toda justicia. Y aquí lo está diciendo. Juan el Bautista y el Señor Jesús ahí cumplieron toda justicia. Ahí se abrió un nuevo pacto, un nuevo evangelio. El evangelio se renovó ahí, se hizo nuevo, se hizo fresco al cumplir toda justicia. Y ese es el evangelio que nosotros llevamos y debemos de llevar, poner nuestra fe, de cumplir toda justicia. Dios nos hizo justicia, como ahí en el bautismo del Señor Jesús, al imponerle las manos Juan el Bautista, y le pasó todos los pecados de la humanidad como sacerdote, porque Juan el Bautista también fue sacerdote y profeta. Entonces ahí fue donde le pasó todos los pecados de la humanidad, todos los pecados, todas las iniquidades, todas las transgresiones, todas las rebeliones, todos los padecimientos, todos los dolores, todas las enfermedades, y por su llaga fuimos curados. Lo dice Isaías 53, ahí se cumplió lo que profetizó Isaías en el bautismo del Señor Jesús.
ahí se cumplió toda justicia. Y nosotros lo que llevamos ahorita es el evangelio de la justicia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, él en Romanos 1:17 dice que el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y en fe. Por lo tanto, el justo vivirá por la fe. Él lo declara allí en su carta, como también que fuimos todos sepultados juntamente con él por el bautismo para muerte. Ahí nos dio vida, ahí empezó, y llevó esos pecados cargados él a la cruz, y con su muerte y su sangre ahí los remitió y nos llevó a la resurrección. Este es el plan de Dios. Entonces necesitamos nosotros ver que en el bautismo del Señor Jesús ahí se cumplió toda justicia. Por eso dice agua, bautismo del Señor Jesús, sangre en la cruz, espíritu, resurrección. Este es el plan de Dios, es el hermoso evangelio diseñado por Dios, que no le falta nada, que no necesitamos agregarle nada, sino seguirlo nada más en un orden como está aquí la palabra de Dios. Necesitamos saber quién fue Juan el Bautista, de dónde vino, de qué descendencia viene, de padres así, de sacerdotes, de la orden de Aarón. Allí nosotros podemos ver cómo el evangelio así viene en un seguimiento y que va hasta la resurrección. Esa es la gracia, este es el evangelio que salva. Si nosotros usamos nada más la sangre y nada más la usamos, estamos jugando con la sangre de Cristo. Pero donde quiera que nosotros veamos sangre, necesita ser acompañada por agua y espíritu. Aquí lo dice el apóstol Juan. Esa fue su fe y él vio que así era. Y él dio testimonio sobre lo que él vio. Y así es, hermano. Nosotros vemos al apóstol Pedro y él da testimonio. Dice dice el bautismo que corresponde a esto. Dice, nos salva por la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo también da testimonio en Colosenses, en Gálatas, los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Pero empieza en el bautismo del Señor Jesús. Necesitamos creer en el bautismo del Señor Jesús, porque muchas iglesias lo tienen al Señor Jesús como un que fue muy humilde, él al obedecer así y que nos está poniendo un ejemplo, pero no fue para cumplir toda justicia. Hermanos, yo quiero ahora, este evangelio se puede predicar en 15 minutos, y ustedes lo están viendo que así es, porque Dios es muy grande y también nos da esta revelación. Hermanos, yo quiero ahora compartir con ustedes unos libros que quiero obsequiarles y hacérselos llegar a ustedes. Todo aquel que quiera predicar el evangelio de agua, sangre y espíritu, y que quiera prepararse para servirle al Señor, y que quiera aprender a predicar el evangelio, mire, hermanos, tengo la justicia de Dios, el 1 y el 2. Estos libros son para predicar el evangelio y para poder entenderlo más, que viene desde el tabernáculo. Mire, hermanos, este es el número 3 del tabernáculo. Este es el número 2 del tabernáculo. Y este es el número 3 del tabernáculo. Se los voy a hacer llegar a todos aquellos que me contacten y que me los pidan, y de regalo, hermanos, sin ningún costo. Yo, hermanos, en este momento así, pues estoy contento y feliz, hermanos, de poder enseñarles un estudio más y poderles regalar estos libros, porque Dios es un Dios muy grande y maravilloso. Yo no les mando estos libros, Dios se los manda, hermano, porque yo no tengo dinero para regalar, pero Dios, en su infinita misericordia, que es rico en verdad, en gracia, verdad, justicia, Él nos ha hecho llegar estos regalos, hermano. Esas son las riquezas de Cristo. Estas son las joyas de Cristo. Hermanos, yo estoy muy feliz con ustedes y que el Señor les bendiga y nos vemos nuevamente.